Hola, mi nombre es Margarita Zipagauta, soy estudiante de la licenciatura de Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vengo a contarles un poco sobre mi práctica pedagógica que se desarrolla en dos momentos. En el primer momento se desarrolla con Estado Joven, un programa del gobierno que busca que estudiantes puedan hacer sus prácticas en entidades públicas. Yo realicé mi práctica pedagógica 1 en una entidad que se llama Fondo de Adaptación, actualmente adscrita a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta entidad lo que hace en su objetivo es poder mejorar la calidad de vida de las personas que fueron damnificadas en la ola invernal 2010-2011. Y en el marco de esto desarrolla infraestructura como vías, como colegios, como hospitales, como viviendas. Y desde allí se trabaja con diferentes comunidades que están alrededor de estos proyectos de infraestructura y que van a ser directamente los beneficiados. Entonces, mi rol como practicante y desde el enfoque que tengo, que es la etnoeducación, fue en ese momento acompañar desde el apoyo administrativo el trabajo con las comunidades. Entonces desde ahí fue muy interesante porque creamos una caja de herramientas. En esta caja de herramientas pude abordar temas como qué es la identidad, cómo se desarrolla en los territorios, ¿sí? Cómo se desarrolla el tema de la economía solidaria. Entonces en ese momento el producto que esperaba para la segunda fase de práctica pedagógica era poder hacer un documento que mostrara un poco cómo es el proceso de infraestructura con las comunidades indígenas y cómo se desarrolla de la mano. Entonces esa era la experiencia que quería contarles. Sin embargo, en la práctica pedagógica 2 no se realizó el convenio con la entidad y pues en la actualidad desarrollo la práctica con algo que se llama la estrategia IEGNA, que es muy interesante porque permite entender un poco y aterrizar para nosotros como estudiantes practicantes de la licenciatura de etnoeducación cómo es que aterrizamos esto de la etnoeducación en diferentes escenarios, ¿sí? Cómo podemos traerlos a nuestra cotidianidad, traer esto que es la etnoeducación y hacia dónde es que va encaminada la etnoeducación. Entonces, pues desde el curso Práctica Pedagógica 2 teníamos tutorías. En estas tutorías pues nos acompañaba la docente semanalmente haciendo seguimiento a cómo íbamos con los escenarios de práctica. En este segundo escenario de práctica decidí desde la estrategia LIEC, ¿no? En el marco de crear un anteproyecto que me solicita la estrategia, aterrizarlo aquí, a mi casa, porque aquí en mi casa este es un escenario en donde pues hago acompañamiento académico a niños y niñas de primera infancia, pero de la mano de eso también he construido un montón de cosas que me parece muy interesante poderlas amarrar a esto que es la etnoeducación y que finalmente la etnoeducación es el camino a la paz, el camino a la interculturalidad, al reconocimiento del otro desde sus diferencias y desde sus identidades y el respeto por ellas. Y creo que hay que empezar a abordarlo desde la primera infancia. Desde que los niños son muy pequeños hay que empezar a contarles un poco de ese otro lado de la historia. Y para ello pues he empezado a desarrollar una huerta comunitaria que más o menos tiene ya 10 meses, en la cual estamos sembrando papa, cebolla, en la cual hemos generado procesos de aprendizaje con las personas y nos han contado cómo son los tiempos para cultivar, qué pasa ahí al interior de eso, generando unos conocimientos bien interesantes con los niños y niñas, unos conocimientos que son tradicionales en sus familias, porque finalmente pues estos niños y niñas son nietos de personas que vienen de zonas de alrededor de Bogotá, que es el campo. Entonces, ¿cómo nos reconocemos desde la identidad ahí? ¿Y cómo es que estamos hablando de educación en la ciudad para comunidades que no son indígenas, afrocampesinas? Y cómo desde ahí entonces empezamos a aterrizar esto que es la interculturalidad y el reconocernos a partir del otro, desde la otra edad, que
lo planteaba un poco Duce. Entonces es muy, muy chévere poder pensarme y poder pensar en una ciudad en donde los niños y niñas se piensen desde la interculturalidad y rompan con el bullying, rompan con el racismo, rompan con estas prácticas que finalmente lo que hacen es dividir este país que es multicultural y pluricultural. Entonces, pues esos han sido como los logros alcanzados, poder aterrizar esto que hago aquí a un documento, poder darle vida, poder soñar con seguirlo construyendo. Y para ello pues está un poco esto que quiero desarrollar. Me gustaría crear un banco de semillas apostándole a la soberanía alimentaria. Me gustaría expandir la huerta. En este momento la huerta tiene 3 cajones. Próximamente tendrá otros 2, pero me gustaría que hubieran más huertas comunitarias en diferentes lugares. Apostándole a la soberanía alimentaria y a estilos de vida autosostenibles en los diferentes territorios. Me gustaría poder, a partir de esa autosostenibilidad, empezar a generar empleos dignos para las personas, y que esas personas no se muevan de sus casas, sino que simplemente le apuesten a generar otras formas de vida. ¿Sí? Es un poco amplio, pero hacia allá es hacia donde va mi proyecto de vida, y poder aterrizar este anteproyecto me permite seguir soñando en estas cosas, en generar campañas de concientización en torno al medio ambiente a partir de las huertas comunitarias, a partir de la soberanía alimentaria, a partir de pensarnos qué es esto de la sostenibilidad, a partir de pensarnos qué es el tejido social y cómo eso se construye con las familias desde los niños y niñas, cómo eso se construye a partir de diálogos de saberes, de no saberes que están ahí inmersos en nuestra sociedad y que a veces invisibilizamos un poco. Entonces espero que les haya gustado esto que fue mi práctica pedagógica 1 y mi práctica pedagógica 2, y hasta luego.